Ok, genial. Dios los bendiga a todos. Muy buenas noches. Bien, Espero que hayan estado bien todos estos días. Empezamos un tiempo muy difícil. En- Creo que en todo el mundo, ¿verdad? Están pasando muchos acontecimientos y muchos países tienen crisis económicas debido a esta, esta este tiempo que hemos tenido la cuarentena. Hay muchos hogares que recién se están recuperando económicamente, hay muchos que no. Y creo que la crisis es a nivel mundial, ¿verdad? Se prepara una crisis poco a poco. Estamos entrando a un periodo muy difícil de la historia de la humanidad, ¿ok? Y nuestro país en la actualidad, ¿verdad? La semana pasada empecé hablando sobre un poco de lo, de, de lo que está pasando en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Y por qué hice esto? Porque creo yo que tiene relación a los temas que estamos hablando. Pues debido a la coyuntura y lo que se vive en Israel, la Biblia nos dice que en los últimos será una piedra de tropiezo, como una piedra en el zapato para todas las naciones. Y aquellos que estén en contra de Jerusalén serán destruidos, ¿verdad? Aquellos que vendían a Jerusalén serán bendecidos en este tiempo. Pero ¿qué está pasando en la actualidad en los Estados Unidos? Hay, un, hay una gran incertidumbre, ¿verdad? Por quién va a ser el nuevo presidente. La verdad es que lo que estoy escuchando solo son las declaraciones de los medios de comunicación. No ha habido todavía, hasta donde yo sé, una autoridad de Estados Unidos que lo proclame oficialmente como el ganador de estas elecciones. Creo que todo esto se va a definir hasta el 14 o 15 de diciembre todavía. Van a entrar en una auditoría todos los estados y van a determinar un resultado, podríamos decir, oficial. Mientras eso, creo que a la iglesia nos toca orar porque estamos viendo los últimos acontecimientos proféticos. ¿Y qué pasa si es que a Dios quiere que todos estos acontecimientos que se están viviendo en el Medio Oriente, como el Tratado de Paz de Israel y los Emiratos Árabes, que se hizo ya hace un mes y medio, y los siguientes países árabes que van a seguir firmando tratados de paz con Israel, de paz y rutas comerciales? Si es que Dios quiere o le place seguir todo esto, es mi opinión personal, Dios va a hacer todo lo posible para que Donald Trump entre a la presidencia nuevamente. Pues y entrando el otro candidato Biden, se paralizarían esos tratados de paz o todo lo que se ha avanzado en el Medio Oriente con respecto a Israel. ¿Y qué es lo que se ha avanzado? Bueno, se ha proclamado a Israel, a Jerusalén, disculpen, como la capital eterna de Israel. Sabemos que Israel se está disputando en estos momentos, en este tiempo, entre los palestinos y el pueblo de Israel. ¿Ok? Se trasladó la embajada de Estados Unidos a Jerusalén y ya otros países también han anunciado que van a trasladar sus embajadas a Jerusalén. Y otra promesa electoral de Donald Trump fue, antes de que entrara a la presidencia, de que les ayudaría a construir el tercer templo a los judíos para que puedan adorar a Dios. Este es lo que ellos han estado esperando durante tanto tiempo. ¿Ok? Entonces, contra viento y marea, contra todo lo que estamos viendo, yo creo que si Dios quiere que ya sucedan los acontecimientos uno tras otro, va a mover todo para que Donald Trump siga siendo el presidente o el electo en las últimas elecciones en los Estados Unidos.
¿Qué hace tan importante la construcción del tercer templo? Pues todos los acontecimientos, bueno, como lo hemos estudiado, ¿no? La semana 70 del profeta Daniel, él dijo en su profecía que futuramente habría un tercer templo, un templo donde el anticristo se sentará y se hará pasar como Dios, ¿verdad? Sabemos por los estudios que hemos estado haciendo que a ellos se les profetizó 70 semanas. Cada semana es de 7 años. Y también lo vamos a ver aquí en el nuevo capítulo que vamos a llevar. Pero ellos han tenido un cumplimiento profético de 69 semanas. ¿Ok? A ellos le falta una semana profética para que se cumplan las profecías. Hasta esa semana estaría abarcando principalmente todo lo que dice el Apocalipsis, referente a las plagas, referente al pueblo de Israel, referente a las naciones. ¿Ok? Esta semana profética no va a dar inicio mientras la iglesia esté aquí en la tierra. Ya lo vimos, ¿verdad? En el libro de Tesalonicenses, ¿verdad? Que este inicuo, el hombre de maldad, refiriéndose al anticristo, no puede surgir mientras ese alguien que lo detenga esté aquí en la tierra. Pero cuando éste sea quitado del medio, resurgirá este hombre, aparecerá en la escena pública. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando primeramente nosotros como iglesia? El arrebatamiento. ¿Qué es lo que está esperando el pueblo de Israel? La construcción de su tercer templo para adorar a Dios allí y la venida del Mesías. Están esperando, según unos versículos que vamos a ver más adelante, sobre el profeta Elías, que venga Elías a restaurar todas las cosas. Y ellos lo creen de corazón. ¿Ok? Pero en este tiempo, Dios, también tocamos que Dios había levantado ya, a mi humilde opinión, lo que yo creía, o lo que creo hasta ahora firmemente, es que Dios estaba formando a 144,000 judíos para que se levanten y prediquen a todas las naciones, a todo el mundo, cuando la iglesia no esté. Y se predicará el evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Ok? Nosotros predicamos en este tiempo el evangelio de la gracia. Ellos van a predicar el evangelio del reino de Dios. Dios reinando aquí en la tierra por 1000 años a través de su Hijo Jesucristo. ¿Ok? Pero estos 144,000 tendrán una tarea muy difícil en un tiempo muy complicado, en el tiempo más lúgubre de la historia humana, que es el tiempo de tribulación y gran tribulación, como lo conoce la iglesia y como lo conocería para lo que sería para el pueblo judío, es la semana 70, la única semana que ellos le falta cumplir, ¿verdad? El reloj profético se detuvo cuando vino el periodo de la gracia. Jesucristo, hecho hombre, vino aquí a la tierra, murió por nosotros, resucitó y él dijo que vendría. Aquí se inicia el periodo de la gracia con la iglesia, la salvación para los gentiles, para los que no son del pueblo de Israel, porque ellos lo rechazaron. ¿Ok? Pero este periodo de la gracia tiene su culminación y muy pronto será su culminación frente a todo lo que estamos viendo. Entonces se levantarán 144,000 que prediquen con la unción y poder de Dios a toda la humanidad, a todos los que hayan quedado aquí en la tierra, pero ellos no harán su tarea solos, sino que Dios en su divina misericordia levantará también a 2 testigos, 2 hombres de renombre para que puedan predicar aquí en la tierra y den testimonio de Dios vivo aquí en la tierra. Cuando ya todo prácticamente parece estar perdido, Dios en su gran misericordia levanta 144,000 para que paralelamente trabajen en la obra de Dios con estos 2 testigos. ¿Quiénes serán estos 2 testigos? Vamos a verlo próximamente,
Vamos a ir al libro de Apocalipsis, si me acompaña, el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo del 1 al 3. Bueno, yo lo tengo acá. Si es que usted no lo tiene, búsquelo con paciencia o apúntelo ahí. Y si es que usted no puede buscar los versículos muy rápido, porque yo ya tengo algunos preparados, los apunta y de ahí los verifica. ¿Ok? Para ir avanzando. Apocalipsis 11 dice: entonces se me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad y el santuario. Disculpa, la ciudad santa, 42 meses, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, te damos por esta palabra que nos das en esta noche. Bendice nuestras vidas, ayúdanos a nuestro entendimiento y quítanos, Señor, toda preocupación, todo lo que nos impida conocer un poco más de tu palabra. Y te pedimos, confía en ti, Señor, frente a todo lo que estamos viviendo, frente a todas las preocupaciones. Queremos estar atentos a la voz de tu palabra, que tú, Señor, hables en esta noche a través de estos versículos y de este estudio, Señor. En el nombre de Jesús, oramos a ti. Amén. Los 2 testigos. ¿Quiénes son los 2 testigos? Es una pregunta que la iglesia se ha hecho por tantos tiempos. Realmente hay muchas teorías de quiénes pueden ser los 2 testigos, pero sin embargo es fácil identificarlo si seguimos, si seguimos correctamente la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Qué vienen a hacer en la tierra? Vienen a reforzar el testimonio que darán los 144,000 judíos, ya lo hemos visto la semana pasada, de cada tribu 12,000, ¿ok? Esos van a ser judíos y yo tengo la certeza de que Dios los está preparando desde ya, desde el 2011. ¿Qué vienen a hacer en la tierra? Vamos a ir al libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 8. Dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 quedará en ella, y meteré en el fuego a la 1/3 y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Ok, este versículo es específicamente para la casa de Israel, para el pueblo de Israel, ¿verdad? Dios nos está diciendo aquí que futuramente Él probará a su pueblo, que Él los meterá en el fuego, dice, para probarlos. Dice que las 2/3 serán cortadas en ella y se perderán, más la tercera quedará en ella. Hermanos, es importante que nosotros aprendamos a identificar qué versículos bíblicos se atribuyen para el pueblo de Israel y qué versículos bíblicos se atribuyen para la iglesia. Siempre he escuchado esto anteriormente,
que este versículo lo atribuían a la iglesia. Por eso que hay mucha confusión y muchos han dicho que sí, que la iglesia va a pasar por la tribulación porque necesita ser probada y purificada por Dios, la cual no es correcto, porque estos versículos es específicamente para el pueblo de Israel, no para la iglesia. ¿Ok? Pero también es algo ilógico. ¿Cómo la iglesia puede ser probada? ¿Y para qué está en este tiempo el Espíritu Santo? Para purificarnos. ¿Ok? Este es un error que se ha cometido muchas veces y que muchos hermanos han creído y creen aún, pero específicamente se le está hablando al pueblo de Israel. Hacer una aclaración que cuando yo hablo del pueblo de Israel no quiero decir que por ser judíos son salvos, ¿ok? La Biblia habla específicamente que es salvo todo aquel que acepta al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Dentro del pueblo judío hay personas que no creen en Dios, bueno, no creen en Jesús, la gran mayoría, y hay otros que son ateos, hay otros que llevan el judaísmo como una religión, e incluso hay practicantes y no practicantes, ¿ok? En eso hay que ser bien claros, ¿ok? Mucho de este pueblo se va a ir con el anticristo, va a ser engañado y se perderá. Pero Dios siempre guarda un remanente para sí. Y esa tercera parte seguirá con el Señor. Estos 144,000 vienen a hacer su obra en todo Israel y en todo el mundo, en todas las naciones. Estos dos testigos que nos dice el libro de Apocalipsis también vienen a predicar al pueblo de Israel y por ende a todas las naciones. ¿Por qué dos testigos? ¿Se ha preguntado esto? ¿Recuerdan el libro de Mateo? Mateo, si usted quiere, lo puede apuntar, ¿verdad? 18, capítulo 18, versículo 16, que nos habla de aquel que si tú reprendes a tu hermano y no te cree, lleva dos personas, ¿verdad? Para que sean testigos. Y cuando hay otro versículo también que está en Marcos 6, Marcos 6, 7, que nos habla que Jesús mandaba a sus discípulos de dos en dos. ¿Ok? Cuando se acusaba sobre algo a alguien, el, el consenso tenía que determinar si esta persona era culpable o no, siempre que haya más de un testigo, dos testigos como mínimo. ¿Ok? Si era uno solo, su testimonio no era válido. Si eran más de dos, su testimonio era válido. ¿Por qué? Porque ellos habían visto, habían sido personas que habían visto el caso. No, no es cualquiera para acusarlo. Bueno, estamos hablando en la Biblia, ¿verdad? Hay varios casos como estos, ¿no? Que se requerían de dos. Igualmente, Jesús mandaba a sus discípulos de dos para que su testimonio sea válido y creíble por los que no conocían de él, ¿no? Entonces, vemos por qué son dos, para que su testimonio sea válido, conciso y concreto. Pero ahora, ¿quiénes pueden hacer? Muchos dicen, y esto es algo que se ha creído en, en lo que va de la iglesia, que uno de los testigos podría ser Enoch. Enoch. Pero ¿qué nos dice la Biblia referente a Enoch? Puede buscarlo usted en Génesis,
capítulo 5, versos 21 y 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. ¿Ok? Pero también me gustaría que vaya al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5, donde nos dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Enoc es uno de los casos en que Dios lo escoge para no ver muerte. Pero según lo que vayamos avanzando en este estudio de Apocalipsis referente a los dos testigos, la Biblia nos dice que estos dos testigos mueren. ¿Ok? Pero para entender un poco más referente a los dos testigos, es importante saber para quién es esta profecía o para qué tiempo es esta profecía. Para el tiempo que nosotros conocemos, la iglesia, como tribulación y gran tribulación. Para los judíos, ¿cuál sería? La semana 70, la única semana que le falta cumplir al pueblo de Israel en profecía bíblica. Y si es el caso de los dos testigos es para este tiempo, ¿quiénes toman participación de esto? ¿La iglesia? No, por supuesto que no, sino el pueblo de Israel. Entonces, Dios tiene que levantar a dos hombres de renombre. ¿Para quién? ¿Para la iglesia? No, para el pueblo de Israel. Dios tiene que levantar dos hombres que signifiquen mucho para esta nación. ¿Quiénes pueden hacer? ¿Quiénes pueden ser? Recordemos que el pueblo de Israel siempre ha tenido un corazón muy duro referente a lo que nos ha dicho la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando Jesús vino, no lo aceptaron. Y Jesús dijo que Él había venido en su nombre, no lo aceptaron, pero otro vendrá en su propio nombre y a Él sí lo aceptarán, haciendo referencia de que vendría un tiempo este hombre inicuo de maldad que Él lo conocemos como el anticristo, ¿verdad? Y los engañará y los matará, ¿no? Los hará vivir sobre todo a ellos, ¿no? Un tiempo muy difícil, muy terrible en la historia humana. ¿Ok? ¿Dónde me quedé? Ok. Pero las hipótesis más fuertes, referente a quiénes pueden ser esos dos testigos, se basan más en Moisés. Vamos nuevamente vamos a hablar de uno primeramente, ¿no? Vamos a hablar de Moisés. Vamos al libro de Apocalipsis y nos quedamos en el versículo 3, ¿verdad? Leímos hasta el versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Primeramente, ¿qué es el silicio? Podríamos conocerlo como una ropa de luto. Cuando la Biblia, podemos encontrar muchos casos cuando se vestían de silicio. En una de ellas es Mardoqueo, cuando supo que, que habían sacado un edicto para destruir al pueblo de Israel que vivía en Susa. Mardoqueo, ¿qué hizo? Se vistió de silicio
Y esta ropa es negra, eh, representa el dolor de un hombre, ¿no? Y podemos encontrar otros casos, así creo que también, si no me equivoco, en Jacob, cuando murió su hijo, cuando murió su hijo, cuando él pensó que su hijo José había muerto, también lo podemos encontrar en Job, también vestido de silicio, ¿verdad? Entonces esto representa el dolor, el sufrimiento, ¿no? La angustia. Entonces, estos hombres estarán vestidos de silicio primero. En el cuadro dice, estos dos testigos son dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios y de la tierra. Son dos ungidos, ¿no? Eso quiere decir, son dos ungidos que están en pie delante de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca. Sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma forma. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Acá vemos una característica de la cual Moisés hizo en el tiempo que los hebreos estaban esclavos en Egipto, ¿verdad? Lo podemos ver en el libro de Éxodo. Puede acompañarme al libro de Éxodo capítulo 7, versículo 14 al 18. Vamos a ver dónde está Éxodo. Ya. La plaga de la sangre, ¿verdad? Les narro, aquí lo tienen para leer, ¿verdad? Jehová dice a Moisés que el corazón de Faraón se ha endurecido, que no quiere dejar ir al pueblo hebreo, no quiere dejarlos ir al desierto para que adoren allí a Dios. Pero Dios le dice a Moisés que toque el agua del río con su vara y ésta se convertirá en sangre. Y después los animales, y consecutivamente salieron ranas y hubo heridas y hubo pestes, ¿verdad? Pero esta característica que hizo Moisés también caracteriza a uno de los dos testigos que hemos visto. Tienen el poder, dice en el 6, esto tiene el poder para cerrar el cielo mientras dure su profecía y tiene el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Esto lo hizo Moisés. Moisés representa algo muy importante para el pueblo judío. Él representa la ley, ¿verdad? El otro, el otro candidato posible, todo apunta a las escrituras a que también podría ser Elías. ¿Por qué Elías? ¿Y por qué es tan importante Elías para el pueblo judío? Porque él representa a los profetas. Hubo un tiempo de crisis, un tiempo muy grande de crisis en el pueblo de Israel. Y esto nos lleva a cuando el rey Acab estaba gobernando y tenía por mujer este personaje llamado Jezabel, pero en este tiempo habían sucumbido a los falsos profetas, ¿verdad? Elías se enfrentó a estos falsos profetas.
Elías hizo un altar, se enfrentó públicamente, los retó y les dijo, vamos a hacer 2 altares, ¿ok? Yo voy a hacer un altar y ustedes otro. Quien ore y Dios les responda primero, ese será el Dios verdadero. Elías hizo un altar en medio de una zanja llena de agua. Puso leños mojados y oró a Dios, y Dios envió fuego del cielo, consumió la leña, consumió las piedras y consumió el agua que estaba allí, que estaba alrededor de la, de la ofrenda. Esos 2 personajes son muy principales para el pueblo de Israel. Por eso se dice o se apunta que estos 2 son los más fuertes, ¿no? Que podrían ser. Acá hay una característica también que hizo Elías, está en el 6, dice, estos tienen el poder para cerrar los cielos a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Quién hizo esto? Vamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17. Versículo 18. Capítulo 1. Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, en que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por la palabra, pues sino por mi palabra. Y oró Elías y no hubo lluvia durante el tiempo que él predijo. También lo podemos ver en el libro de Santiago. Santiago 5, 17 y 18, que nos dice que Elías era sujeto a pasiones como las nuestras, pero él oró fervorosamente a Dios y no llovió por 3 años y 6 meses. ¿Verdad? Y justamente ese es el tiempo del ministerio que ellos tienen, 360, 1260 días. Esto lo podemos encontrar en el versículo 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. 1260 días equivale a 3 años y medio. Pero ahora seguro usted lo va a sacar en su calculadora y no le va a salir. ¿Ok? Pero no le va a salir porque usted podría sacarlo por 365 días que tenemos nosotros, según el calendario solar. Pero el calendario lunar, a lo que ellos llevan contabilidad, los judíos, no, ellos no tienen años de 365 días, sino de 360 días. Usted sáquelo con 360 días y le va a salir la cantidad exacta, 1260 días. Puedes sacarlo. Entonces ya vimos que Elías tendría que ser uno de los candidatos muy fuertes, y Moisés. ¿Por qué? ¿Qué representan para ellos? Como les dije, representan la ley y los profetas. A la verdad también Jesús lo dijo. Me gustaría que me acompañen al libro de Mateo. Capítulo 17.
Mateo capítulo 17, versículo del 10 al 3. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió Jesús y le dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Hay un sonido que acopla ahí. Me escuchan bien, ¿verdad? Porque escucho un sonido que se acopla. Creo que es una moto. Una moto, alguien está con el micro activado en plena vía pública. Ok, pero vamos a centrarnos aquí. Jesús mismo está diciendo que Elías vendrá al final, antes de él, y restaurará todas las cosas. Si bien no los judíos no creen en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento y estudian el Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento también hay profecías de que Elías vendrá en el fin de los tiempos. Es por esta razón que ellos creen firmemente que Elías viene. Y a la verdad, a la luz de la Biblia, podemos decir que uno de los dos testigos va a ser el profeta Elías y el otro va a ser Moisés, por las características que estamos viendo de qué cosas harán ellos en este periodo. Cerrarán los cielos y no lloverán mientras dure su profecía, y el otro dice que herirá las aguas para que se conviertan en sangre, y no solamente eso, sino que mandará plagas aquí también a la tierra, ¿no? Semejante a lo que pasó en las plagas en Egipto, ¿ok? Pero también algo muy fuerte es lo que podemos encontrar en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 2. El libro de Marcos, capítulo 9, versículo 2. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y les llevó aparte, solo a ellos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías y Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aunque estos personajes forman parte del Antiguo Testamento, ¿ok? Pero ellos también son testigos de Jesucristo, porque estuvieron ahí presente en el versículo que hemos visto, ¿verdad? La transfiguración. ¿Cómo pues, quién le dijo a los que estaban ahí, a Pedro, Jacobo y Juan, que él era Elías y que el otro era Moisés, si ellos no habían estado en el tiempo cuando estuvo Elías y Moisés aquí en la tierra? ¿Cómo pues ellos sabían?
Eso se lo reveló el Espíritu Santo. ¿Ok? Bien, ellos presentes en la transfiguración pueden testificar que Jesús es el Hijo de Dios que vino aquí en la tierra. Vamos a ir nuevamente al libro de Apocalipsis. Ya leímos el 6, ¿verdad? Estos tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, refiriéndose al anticristo, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. El anticristo matará a estos dos testigos, no porque sea más poderoso, sino porque así lo ha determinado Dios, pero no solamente matará a estos dos testigos, sino matará a los 144,000 que estarán predicando en este tiempo el evangelio del reino de Dios. Los matará a todos. Pero algo muy interesante pasa aquí, dice en el 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual, ojo, en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Jesús fue crucificado en Egipto? Por supuesto que no, sino que está hablando en un sentido espiritual. Egipto, ¿por qué? Porque referente a la Biblia, Egipto representa a la idolatría o la hechicería. Si usted revisa otros versículos referentes a la idolatría y a la hechicería, se refiere como nombre a Egipto, ¿verdad? Que en este tiempo que estamos viviendo, Israel está entregado mucho de esto. Los rabinos también no solamente estudian la Torá y no recuerdo el otro libro que ellos tienen, no recuerdo ahorita, el Talmud judío, sino también muchos de ellos estudian Cábala. Cuando estaba estudiando referente a esto, pude darme cuenta, y también lo he escuchado, que cuando el pueblo de Israel fue llevado en cautividad por el rey Nabucodonosor hasta Babilonia, y estuvieron 70 años en Babilonia, tal fue la, la mezcla de esta cultura hacia el pueblo de Babilonia, que la mezcla de la cultura del pueblo de Babilonia al pueblo de Israel, tal fue la influencia que se dice que el pueblo de Israel nunca más volvió a ser el pueblo de antes, porque adoptó mucho, a pesar de que ellos leen el Antiguo Testamento al revés y el derecho, pero adoptaron mucho de esta cultura que todavía está arraigada hasta esos tiempos. Algunas de estas culturas, algunas de estas prácticas de estas culturas. ¿Por qué Sodoma? Por toda la inmoralidad sexual que se está viviendo en este lugar. Lo dije la semana pasada, en Israel, en Tel Aviv, hacen marchas gigantescas apoyando el orgullo gay. Los rabinos no pueden ir ahí porque incluso esto he visto en imágenes que los rabinos tiran piedra a estas marchas, ¿no? Y se arma ahí un disparate por toda esta situación que se está viviendo. Hay tanta inmoralidad y se dice que ellos quieren llegar hasta Jerusalén a hacer sus marchas, ¿no? Los que organizan estas marchas del orgullo y quieren declarar a Jerusalén como la capital
el orgullo gay en toda esta región. Por esta razón, Dios se refiere acá, como hemos dicho, en sentido espiritual se llama, dice, desde el 8 vamos a leer, y sus cadáveres de estos dos testigos, sus cadáveres estarán expuestos en la plaza de Jerusalén, en la plaza principal, podríamos decir, estarán expuestos en la plaza grande de la ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Ya los hemos explicado, porque donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Ok? El 9. Y los de los pueblos, tribus y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Acá hay algo interesante. Ellos van a estar 3 días y medio, pero según lo que se vivía en ese tiempo, y hasta ahora creo, que cuando alguien moría en el pueblo de Israel, no lo dejaban expuesto, sino que tenían, creo que un lapso de 4 horas para enterrarlo. Por eso que José de Arimatea o de Sirene, a ver, alguien que me corrija, quien compró una tumba para sepultar el cuerpo del maestro, lo hizo con tanta prisa y lo tenía que hacer antes de que ellos entren al Sabbat. No pueden exponer un cuerpo tanto tiempo, y sí hay otros versículos que están en los primeros libros de la Biblia, donde estos cuerpos, se dice que estos cuerpos contaminan el medio ambiente, no pueden hacerlo, ¿ok? Menos de alguien que representa algo, o que representará algo tan fuerte para el pueblo de Israel, que son estos dos testigos. Dice, no se le permitirá que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra, ¿quiénes serían? Los que se quedan aquí en la tierra, aquellos los cuales su corazón están arraigados a las cosas de la tierra, entre ellas a las cosas materiales. ¿Ok? El mundo nos está diciendo la Biblia que el mundo vivirá una calamidad, juicio tras juicio. No solamente juicios de Dios, sino juicios de ellos, porque, y esos otros temas para tocarlo, en los sellos y en las trompetas se contamina las fuentes de agua, dice la Biblia, las fuentes de agua por un meteoro, y todavía tiene nombre, el meteoro se llama Ajenjo. Ajenjo significa amargura, amargo, y contaminará las fuentes de las aguas, y por esta causa, por esta razón, muere una gran parte de la población. Imagínense que ellos están viviendo esto y que uno de los dos testigos cierra los cielos para que no llueva. Imagínense el clamor de la gente, la desesperación que va a haber por el agua. Y otro testigo, que va a ser el Moisés, una plaga sobre la tierra. No solamente no llueve, las aguas están contaminadas, y lo que queda de agua son convertidas en sangre, como lo dice acá la Biblia. Imagínense la desesperación de la tierra, la desesperación de los moradores de la tierra, de toda la humanidad que esté en ese tiempo. Pero cuando ellos sean aniquilados, dice, cuando el anticristo los mate, los moradores de la tierra se regocijarán, porque ellos ya no están acá en la tierra, porque ellos fueron muertos y sus cuerpos fueron expuestos durante 3 días y medio. Dice que ellos se enviarán en el 10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros.
estará expuesto y todo ojo lo verá en ese tiempo. Esto era difícil de creer hasta unas décadas, pero ahora como ha avanzado la tecnología, pasa algo por ejemplo, en Francia, algo, una catástrofe en Francia, y en minutos, en minutos, creo que en todas partes del mundo ya lo saben. ¿Por qué? Por la tecnología del celular. Ahora todo lo podemos ver a través del celular. Los videos que son mandados o los en vivos, las transmisiones en vivo y lo podemos ver, sea de cualquier parte del mundo. En segundos llega a nosotros. Es ahora el tiempo en que esto es más factible, que todos los moradores de la tierra vean los cuerpos de estos dos testigos expuestos en la tierra. Dice, y sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque todos estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Esto no lo he comprobado, lo comprobé lo que decía en el libro de Job, algunas cosas en el idioma original, pero eso no lo he comprobado, pero según lo que he escuchado es que Reina Valera para ese tiempo lo tradujo de esta forma porque era difícil o no se conocía, aparte de lo que conocemos ahora, la tecnología, y lo más factible para la traducción de ese tiempo era poner se enviarán regalos unos a otros, pero hay algunos expertos que en la real traducción dicen se enviarán mensajes instantáneos todos los moradores de la tierra. ¿Y qué hace posible eso? Los mensajes de texto, los mensajes de WhatsApp. Se enviarán mensajes instantáneos, en otras palabras, felicitándose unos a otros, porque estos dos testigos que habían atormentado a toda la humanidad ya no están. El anticristo los mató. Pero aquí pasa algo sorprendente en el 11, dice. Pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Dice que todos vieron y todos se espantaron porque vieron a estos dos testigos resucitar después de 3 días y medio, la cual su cuerpo fue expuesto en la plaza de Jerusalén. Imagínense qué pavor, qué asombro, qué asombro causará esto sobre los moradores de la tierra y sobre el pueblo judío también, por qué no decirlo. Pero ellos se asombraron y dieron gloria a Dios, dice. Y oyeron una gran voz del cielo que le decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, dice, un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Al parecer, hermanos, cuando el anticristo haya matado a los 144,000 judíos, después de su predicación, después de que hayan culminado su predicación y su labor aquí en la tierra, y haya matado a los dos testigos, específicamente los dos testigos, ellos se levantarán
después de 3 días y medio, la gente se asombrará y dará gloria a Dios, porque esos estaban muertos y resucitaron. Darán gloria a Dios, pero sin embargo será muy tarde, porque Dios dirá a esos dos testigos, subid acá, subieron, y ahí sí se viene el juicio, la ira de Dios. Castigo tras castigo consecutivamente. Es aquí donde la ira de Dios se desata completamente y se derraman los sellos y las copas que faltaban por venir sobre todos los moradores de la tierra. Ellos no tendrán escapatoria, pero Dios, como lo hemos leído en el libro de Zacarías, Dios dice que las 2/3 partes se perderán, refiriéndose específicamente al pueblo de Israel, y la tercera parte Dios la guardará para ellos. Si usted puede ir al libro de Ageo, capítulo 2, versículo 9. Bueno, Ageo 2, versículo 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Nos hace referencia de que lo que se vivió en el tiempo antiguo con los profetas y con la predicación en el pueblo de Israel y las maravillas que hizo Dios en el pueblo de Israel, vendrá un tiempo en que la gloria será aún mayor. ¿Por qué? Por la predicación de los 144,000 y esos dos testigos. Ellos, hermanos, harán un trabajo extraordinario, cosas impactantes, milagros sobre la tierra. Salvación, aquel que acepte ser salvo en ese tiempo, y aquel que no se deje marcar por la marca de la bestia, ni adore a, a la bestia. La Biblia nos habla de que en los últimos tiempos todos los moradores de la tierra adorarán a la bestia. Vemos en este tiempo cómo todo esto se va formando en un ecumenismo, ¿verdad? Todas las religiones se van juntando para hacer una sola en el último tiempo, donde ellos adorarán al anticristo. Todo esto, hermanos, lo estamos viviendo poco a poco. Parece que la humanidad no se ha dado cuenta a lo que estamos entrando, un caos a nivel mundial. Esta peste que ha menguado muchas vidas a nivel mundial. El mundo ya no se puede sostener económicamente. Los países que tenían mucha solvencia económica, muchos de ellos están declarando en inestabilidad económica. Vemos a Israel que está formando, podríamos decir que está formando alianzas, está firmando tratados de paz, firmó con Emiratos Árabes, luego con Emiratos de Bahrein, y si se suman más a estos hermanos, todo este bloque de países harán rutas comerciales y formarán no solamente rutas comerciales entre ellos, sino rutas comerciales entre la Unión Europea, que en estos tiempos está tambaleando. Cuando esto pase, se hará el mismo marco geográfico que abarcó el Imperio Romano, de donde la Biblia dice que saldrá aquel hombre de perdición, el anticristo. ¿Okay? Para que esto pase, hermanos, tiene que formarse el mismo el territorio que abarcó el Imperio Romano. ¿Okay?
Y si usted analiza bien, Roma en ese tiempo había abarcado hasta los territorios de Israel y más allá. Entonces, todo esto estamos viendo, cómo el 6 de enero de este año se aprobó el Brexit y el Reino Unido salió de la Unión Europea. Esto trajo un tambaleo económico a la Unión Europea. Ellos se tienen que reforzar en los últimos tiempos, porque la Biblia nos habla que habrá una nación poderosa en esos últimos tiempos. Lo podemos tocar también un tema próximo, el sueño del rey Nabucodonosor, ¿eh? Que es lo que está acá dibujado y lo podemos explicar. Es muy interesante y nos dice mucho de lo que estamos viviendo actualmente, mucho de lo que se está viviendo en Europa. ¿Y qué nos dice todo esto, hermanos? Que muy pronto sucederá el acontecimiento, un acontecimiento muy grande que la iglesia está esperando, que es el arrebatamiento de la iglesia, cuando la iglesia sea elevada a los cielos y nos encontraremos con nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de que estas cosas pasen, Jesús nos dijo, bien nos dijo que nadie sabe la hora ni el día, pero sí nos dio signos. No solamente Jesús, sino en toda la Biblia, ¿verdad? Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá, ¿qué? Destrucción repentina, como un lazo sobre los moradores de la tierra y no podrán escapar. Eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. ¿Qué es lo que quieren todos en estos momentos? E incluido el Perú con la situación que estamos viviendo, porque entramos en una inestabilidad económica. ¿Qué es lo que se está gritando en todo el mundo en estos tiempos? Queremos paz y seguridad. Paz y seguridad. Pero la Biblia nos advierte que cuando esto se esté proclamando, vendrá destrucción repentina. Lo que estamos viviendo, hermanos, es solo el principio. Es para percibirnos y realmente ser sinceros con Dios y saber que estamos... Yo le digo algo mejor. Usted ore así. Hágale una pregunta a Dios. ¿Realmente, Señor, estamos viviendo los últimos tiempos? ¿Realmente tú vendrás por la iglesia ya en este tiempo? ¿Realmente los acontecimientos que estamos viviendo son proféticos y que nos advierten de tu venida? Hágale esa pregunta a Dios y el Espíritu Santo le va a confirmar en qué tiempo estamos viviendo. En el peor tiempo de la humanidad. Ya hemos visto en semanas anteriores lo que se está lo que ya tiene el pueblo de Israel, ¿verdad? Tienen los utensilios, tienen las ropas sacerdotales, tienen todo, todo, para que estos dos personajes, de los dos testigos, aparezcan en escena, como lo leímos en un inicio, Apocalipsis 11, dice, entonces se me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte, y no lo midáis porque ha sido entregada a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, 3 años y medio. Esto, hermanos, se está viviendo en el Medio Oriente ya. ¿Sí? Dios en ese tiempo hará una medición, ¿no? Esto está hablando en un sentido espiritual, ¿no? Hará una medición acá literalmente con una caña, ¿no? La forma en que medían, antes las cosas eran con una caña, ¿ok?
esta caña tenía una cierta medida y la utilizaban, ¿verdad? Levántate, dice, y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. No solamente el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Está hablando de una medición espiritual en el pueblo de Israel. ¿Cómo están ellos apercibiendo estas cosas? ¿Qué están esperando ellos? ¿Están esperando al Mesías? Es como un termómetro. Mide la condición espiritual en la cual está ahorita sumerso nuestro pueblo, dice Dios. Esto es lo que se está viviendo ahora. Estos personajes no pueden aparecer si no hay templo. Los 144.000 no pueden aparecer si la iglesia todavía está aquí en la tierra. Los dos testigos no aparecen si no hay templo. Pero estas cosas ya se están dando muy próximo. Hasta tienen el templo construido por bloques. Es una información que llegué a investigar un poquito. Tienen el templo por bloques. Cuando ellos se acelere más la firma del Tratado de Paz, de la cual nos habló el profeta Daniel, y Jesús lo certificó, el que lea entienda lo que está diciendo el profeta Daniel, vean que todas las cosas están por acontecer, estamos en los últimos tiempos. Se va a firmar un tratado de paz de 7 años entre Israel y países árabes. Y el pueblo de Jerusalén será dividido en dos, según las cláusulas que se han presentado hace poco sobre el tratado de paz, que Jerusalén será capital del pueblo palestino, mitad, y la otra mitad capital del pueblo israelí. Ambos estarán adorando allí a su Dios, los palestinos musulmanes a su Dios Alá en la cúpula de la roca y los judíos en el templo futuro que ellos van a, en otras palabras, ensamblar cuando se haga este tratado de paz en Medio Oriente. ¿Qué certifica este tratado de paz? De que ellos puedan introducir maquinarias al monte del templo, simplemente ensamblar y tener su tercer templo, porque del que lo hacen en este tiempo ahora sin que se haga un tratado de paz, se armó una guerra santa, o podríamos decir, podríamos hablar de una tercera guerra mundial. Pero eso no va a pasar hasta que se haga la firma. ¿Quién es el conciliador? ¿Quién es el que está que hace posible esta firma? Ojo, no es Donald Trump, sino el anticristo. Tampoco estamos diciendo que Donald Trump sea el anticristo, sino que Donald Trump puede ser un mediador o un instrumento de Dios, como lo llaman ahora en Ciro moderno. De lo que la Biblia nos dice en Isaías 45, si no me equivoco. Habla de aquí, yo mando a mi siervo Ciro, ¿ok? De la misma forma Dios llamó al rey Nabucodonosor, mi siervo Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque servía para un propósito. Y eso es lo que les decía en un inicio, que yo creo que Dios ha puesto a Donald Trump fuera de todas las cosas que él tiene, para cumplir un propósito, para dar su apoyo al pueblo de Israel y que ellos avancen con los tratados de paz y con la construcción de su tercer templo, como así ya lo ha anunciado en el principio de su candidatura, antes de que él sea presidente. Si logra ser presidente nuevamente, si se da que Dios le permite hacer un segundo mandato, un segundo periodo en su mandato como presidente de Estados Unidos, yo creo que en ese tiempo sí sería ya posible la construcción de ese tercer templo, la cual los judíos están esperando por casi 2000 años. Es el anhelo de los judíos. Entonces, si es la voluntad de Dios, hermano, nadie ni nada lo va a parar. Estas cosas se van a dar. Mientras tanto, la iglesia tiene que estar apercibida, porque de esos temas
es lo que la iglesia, muchos no quieren conocer o desconocen, pero es la realidad y es lo que estamos viviendo. Estos acontecimientos se darán porque se tienen que dar, porque está escrito en la palabra de Dios. Y no hay nada que no se cumpla de la palabra de Dios que no se dé. Mientras tanto, hermanos, nosotros estemos una vez más apercibidos y atentos, porque la hora viene y aquel que no esté en comunión con Dios simplemente se quedará. ¿Tendrá salvación después? Probablemente que sí, porque la Biblia nos dice que el trabajo de los 144,000 será predicado a todas las naciones, pero acá el costo será muy alto. El costo será la decapitación, como lo vimos la semana pasada. Los muertos que habían sido decapitados y que están delante del altar de Dios diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, no nos hace justicia? ¿Ok? Entonces, hermanos, es el tiempo. Es decir, necesitamos despertar ya. Ya, estas cosas se están dando ya. Si usted no lo quiere saber, ya no es problema, es su problema. El Señor advierte que estas cosas se están dando ya y debemos estar apercibidos, atentos, hermanos. Un placer. Dios los bendiga. Vamos a orar. Gracias.